Bueno, este viernes aquí en BTV Noticias nos vamos a centrar en un asunto bien importante, el medio ambiente, cada vez más empieza a instalarse en la agenda y bueno, ni que hablar, lo que veíamos antes de la pausa, todo el asunto de los recursos hidrográficos de nuestro país, las plantas anunciadas, el cambio del proyecto Neptuno, bueno, todo lo que ya hemos venido desarrollando. Ministro Edgardo Rotuño, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Un placer recibirlo. A ver, el tema Casupara, Satí no es nuevo. Para usted tuvo el pasado periodo en OCE, ya había dejado sentada su postura muchas veces. ¿La solución que se encontró es la mejor que se pudo o es la mejor que ustedes tenían como objetivo? Bueno, la satisfacción que tenemos es que encontramos la mejor solución para el país y lo más importante para la población porque asegura el abastecimiento de agua potable en el mediano plazo. Nosotros ya en el periodo pasado disponíamos de informes técnicos en OCE que nos alertaban que a mediano plazo, Horizonte 2045, iba a ser mayor la demanda, la necesidad de agua que la capacidad de producción y de reservas que tenía el sistema, por lo tanto nos íbamos a quedar sin una cosa tan fundamental como es el abastecimiento para la población, y alertaban sobre la necesidad de mejorar las reservas de agua bruta, dulce, y sobre la necesidad de mejorar más adelante la capacidad de potabilización, aumentando con una nueva planta la capacidad de aguas corrientes. Bueno, la solución que acabamos de anunciar supone que el Uruguay va a tener una nueva represa que va a generar un volumen de reservas de agua muy superior a la que tenemos hoy. Hoy tenemos Paso Severino, 67 millones de metros cúbicos. El respaldo mínimo que tenía era Canelón Grande, 18 millones. Y es lo que se agotó con la crisis del 2023, donde la sequía fue de una dimensión tal que demostró que los estudios de los técnicos eran efectivamente acertados, porque nos quedamos sin reserva de agua dulce y terminamos con agua salada más de 70 días en los hogares. Quedó demostrado entonces la necesidad de una nueva represa, de una nueva reserva, y la represa de Casupá nos va a aportar 118 millones de metros cúbicos. Pero la renegociación del contrato que heredamos del gobierno anterior nos va a permitir sumar una nueva planta potabilizadora que agrega 200.000 metros cúbicos más de capacidad de potabilización a esa reserva, y además, fundamental, nos va a permitir, y esto es una satisfacción que tenemos porque hemos visto en todo el año y la gravedad que tiene en el verano, el déficit de abastecimiento en la Costa de Oro nos va a permitir llevar agua a lugares donde hoy no hay agua potable ni servicio de OCE, con el abastecimiento asegurado hasta el balneario de Jaurigüeberri, ¿no? Que es un lugar donde hoy no hay agua potable, lo mismo balneario argentino y los balnearios de esa zona, con dos obras muy importantes recomendadas hace tiempo por los servicios técnicos de OCE. Otra represa que vamos a construir, en este caso en el arroyo Solís Chico, y una planta potabilizadora que va a procesar el agua de esa nueva reserva. Además vamos a fortalecer la cuarta línea de bombeo, la quinta línea de bombeo, que es la que lleva el agua hacia el este, que es donde más crece la población y la demanda, y con este nuevo sistema de obras de infraestructura estamos asegurando cantidad. A su vez, o se está trabajando, y el Ministerio de Ambiente también, en la mejora de la calidad. Claro. Voy a ir casi que a manera, no de ping-pong porque el tema no me interese, creo que es el asunto central de estos días, pero sí porque quiero también hablar de otros asuntos Bueno. y quiero ir por lo menos planteando arriba de la mesa las críticas que se le hacen y la respuesta que tienen ustedes. Sobre el tema de la cuenca del Santa Lucía e insistir en tomar agua de la cuenca del Santa Lucía. Yo me acuerdo un video que se viralizó de Fernández Huidobro que decía que hasta por un tema de seguridad nacional era un problema que Uruguay solamente tomara agua del río Santa Lucía, pues si el día de mañana a alguien se le ocurriría atacar al Uruguay, era contaminar el Santa Lucía y teníamos un problema grande de agua potable. ¿Lo evaluaron eso? ¿Por qué se insiste con la toma de agua del Santa Lucía? Bueno, en primer lugar, la cuenca del Santa Lucía es una cuenca superavitaria, es decir, que tiene mucho más agua disponible de la que aprovechamos y la que necesitamos para abastecer al sistema. El otro día el presidente de OCE ponía los números sobre la mesa.
pasa por aguas corrientes 18 veces más del agua que tomamos en el área metropolitana. El desafío que tiene el Santa Lucía no es que nos pueda dejar sin agua, es la gestión, ¿no? Y para Perdón, eso... ahora, pero nos dejó sin agua. Nos dejó sin agua porque no tenemos una buena gestión, ¿tá? Que supone colocar reservas. Yo siempre lo digo en lenguaje que pueda entender la audiencia. Nosotros necesitamos guardar agua cuando hay. Efectivamente, el Santa Lucía tiene muchísima agua, pero en situaciones de sequía, al no haber más que una sola represa y un solo embalse, más allá de que el Canelón es un pequeñísimo embalse, lo que nos pasó es que nos quedamos sin agua. Con la represa de Casupá vamos a poder regular la cuenca, el Santa Lucía, y lo más importante, además de asegurar la cantidad, más que duplicando, yo decía, hoy tenemos 85 millones de metros cúbicos de agua capacidad de reserva, vamos a pasar a más de 200 millones de metros cúbicos de reserva. Además vamos a poder regular los temas vinculados a la calidad, es decir, que vamos a evitar los estancamientos de agua que se dan en el Santa Lucía, ¿no? Y que generan floraciones de cianobacterias, por justamente la concentración de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno. Eso, al tener el caudal ambiental regulado con una reserva tan importante como la que vamos a tener, se va a minimizar. Pero además vamos a generar un área protegida junto con la represa de Casupá, de modo que el entorno y los ecosistemas del entorno del Santa Lucía estén protegidos y por lo tanto podamos prevenir la contaminación del río, aplicando y ejecutando las medidas de segunda generación de cuidado de la calidad del Santa Lucía, que se definieron en el tercer gobierno del Frente Amplio y que lamentablemente no se implementaron en la pasada administración. O sea, tenemos agua en el Santa Lucía, tiene capacidad de abastecernos, no es lo mismo cuenca que fuente, entonces también con esta obra vamos a poder diversificar las fuentes, porque el Santa Lucía hoy tiene el represamiento en Paso Severino, en el Santa Lucía Chico, y nosotros vamos a colocar en el otro brazo del Santa Lucía la represa de Casupá, por lo tanto vamos a poder en el futuro independizar dos fuentes con estas dos reservas. Otra de las críticas que se le hace es, bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo con el plan que había desarrollado el anterior gobierno. Hacer todo de nuevo va a llevar a que se vuelva a foja cero y vamos a perder tiempo, un periodo ventana de años donde entre la resolución de todos los trámites del Estado sabemos que lleva tiempo. Se va a terminar encontrando una solución 6-7 años después de lo que se hubiera solucionado con el proyecto que ya estaba aprobado. Te agradezco la pregunta porque en realidad quien interrumpió un proceso que se venía trabajando desde 2014 y que había dejado en 2020 todo para construir la represa de Casupá fue el anterior gobierno, la anterior administración, que ahí sí comenzó de cero cuando se disponía desde el año 1970 numerosos estudios técnicos que recomendaban hacer la represa de Casupá, dejó sin efecto ese proyecto y empezó de cero el estudio de la toma en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, donde esos mismos estudios desaconsejaban colocar la toma por la concentración de salinidad. Y ahora tenemos en esta semana la publicación de un estudio absolutamente independiente, de un organismo absolutamente independiente, insospechado de cualquier filiación política como es el BID, que contrató técnicos no uruguayos, extranjeros, y que acaban de concluir. Ese informe recién ustedes lo tienen arriba de la mesa esta semana pasada. En marzo de 2025, o sea, es muy reciente la culminación, y esto es otro elemento adicional. El estudio lo contrató la administración pasada. Claro, organismo independiente. El anuncio del cambio lo hicieron antes de conocer, de dar a conocer el informe. Pero teníamos las conclusiones del trabajo que reafirman lo que han concluido los sucesivos informes y estudios que tiene OCE a nivel interno, de sugerencia de agua potable, de sus especialistas y de las consultorías que ha hecho a nivel externo. Pero digámosle a la audiencia lo que dice ese informe del BID, realizado por un técnico independiente europeo y que dice que justamente en un escenario de sequía, porque hemos hablado hasta ahora de que la represa de Casupá y las obras que vamos a hacer garantizan el abastecimiento de agua potable en circunstancias normales.
pero en situación de sequía, que es lo que estudia este análisis y esta consultoría que encargó el gobierno anterior, dicen que la represa de Casupá es la única que asegura el abastecimiento en una situación de una sequía como la que tuvimos en 2023 o un 10% más severa. ¿Y esto por qué? Porque Arasatí, si bien toma agua de un río inmenso como el Río de la Plata, tenía solo capacidad de potabilizar y aportar 200.000 metros cúbicos, que es una tercera parte, menos de una tercera parte de lo que consumimos los montevideanos y quienes vivimos en el área metropolitana. Es que Entonces, Casupá va por el mismo volumen que Arasatí. Es un error, porque lo que va por el mismo volumen es la nueva planta que vamos a construir en Aguas Corrientes. Pero esa nueva planta de 200.000 metros cúbicos de capacidad de producción se suma, como explicaba recién el secretario de la Presidencia, a los 600.000, 700.000 metros cúbicos que produce la principal planta potabilizadora que tenemos, que es Aguas Corrientes. Entonces, de lo que se trata, y lo vimos en la crisis hídrica, en la sequía, es de asegurarle a estas plantas las reservas de agua para poder potabilizar. ¿Qué nos pasó en la sequía? Se agotó la reserva en Paso Severino, el Santa Lucía no tenía agua porque había sequía. Como no había reserva, empezamos a tomar como OCE agua del Río de la Plata para mezclar con el agua dulce. Resultado, 73 días de población con agua salada no potable en los hogares. Eso no va a volver a suceder con las obras que acaba de resolver el gobierno. Quiero compartir unos segundos de una entrevista que le hacíamos a Robert Bouvier, a su antecesor en el Ministerio de Ambiente, días pasados aquí en BTV Noticias, lo que decía sobre el tema de la habilitación ambiental. Lo repasamos. Yo veo que va a estar bastante complicado el tema de la autorización ambiental de la represa de Casupá. Porque, vuelvo a decirle, son 3.000 hectáreas inundables, hay 400 hectáreas de monte nativo, hay que ver todo el impacto que va a tener, que hasta ahora no se ha analizado, por lo menos no se han presentado los estudios, quizás ya los hicieron, pero que yo sepa, lo que dice Herbert con la prensa, yo no estoy en el ministerio, no tengo información, pero este anuncio que se hizo el otro día no ha ido acompañado de ningún informe técnico ni demás. ¿Va a estar complicada la habilitación ambiental? Bueno, bien dice el exministro que no conoce, ¿no? Los antecedentes, ni el proyecto, porque en realidad no son 3.000, sino son 2.100 las hectáreas. Le erró, pero además lo que desconoce Bouvier es que el proyecto Casupá viene siendo estudiado desde 2014, tenía el Ministerio a disposición en su momento presentado por OCE el estudio de impacto ambiental, también el informe ambiental resumen. Eso el Ministerio en aquel momento no era Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Era el BODMA y era la DINAMA la que lo estudiaba. Y además el Ministerio ahora sí de Ambiente con nuestra gestión le está pidiendo a OCE actualizar esos estudios de impacto ambiental y además nosotros acabamos de realizar un acuerdo con Facultad de Ingeniería para profundizar los estudios ambientales para mejorar la gestión del Santa Lucía. Entonces, ¿ahora no son 10 veces más las hectáreas inundables con ese proyecto? Que tenía Arasatí. Lo que pasa es que son totalmente distintas las cuestiones. Primero, en Arasatí se iba a tomar agua del Río de la Plata, como comprobamos y demostramos, por supuesto en base a los estudios técnicos, ¿no?, de Facultad de Ingeniería, que midió la salinidad durante un tiempo importante, que había salinidad en niveles no admisibles para la potabilización. El gobierno dijo, en vez de desistir de esa propuesta inconveniente, no solo por la salinidad, sino por los bromuros, por las cianobacterias, que en este caso no Ingeniería, sino Facultad de Ciencias demostró que había ahí, bueno, se decidió hacer un área inundable denominada Polder para generar una reserva allí de 15 millones de metros cúbicos para solucionar la dificultad estructural que tiene el Río de la Plata y que desaconsejaban los técnicos justamente por esa salinidad. En este caso vamos a otro esquema, vamos primero a otro lugar, a otro departamento, estamos hablando de la zona de Casupá, Florida y La Valleja, el límite allí, donde efectivamente lo que vamos a inundar, sin duda, estamos hablando de 118 millones de metros cúbicos de agua contra 15, o sea, estamos hablando de una represa en serio, que por eso asegura el abastecimiento de la región, y las áreas inundables van a permitirnos
Bueno, por lo menos hacia 2045, dicen los técnicos, yo creo que hacia 2050 y más allá, asegurar el abastecimiento de agua con una represa que será la represa más grande que va a tener el país y que ya estaba aconsejada en el plan estratégico que realizó la OEA junto con técnicos de Uruguay y de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, en 1970, que recomendó al Uruguay hacer una reserva en uno de los brazos del Santa Lucía, Paso Severino. Uruguay construyó esa represa 17 años después, en 1987, y en segundo lugar recomendaba hacer una represa en el otro brazo que es Casupá, que es lo que vamos a hacer recién ahora en el año 2025 y la vamos a dejar construida en 2029. Me tengo que ir a la pausa, pero no es un tema político entonces. No, no es una decisión política, es una decisión basada en evidencia, en No recomendaciones por echar técnicas. por tierra lo que hizo el Partido Nacional. No, para nada. Esto es una cuestión nacional donde tenemos que tener acuerdo y mirada de largo plazo, pensando no en un gobierno y cuál es el color del gobierno de estos 5 años, sino en los intereses del país y de la gente por los próximos 25. Queda planteada la invitación para otra oportunidad, porque nos queda hablar de todo lo que es los 5 años que tiene por delante, más allá de este proyecto. Hay varios temas para desarrollar. La última, perdón, hay un tema que me preocupa. ¿Tienen analizado qué van a hacer con las baterías de los autos eléctricos? Que están exponencialmente aumentando. No escucho a nadie que hable del tema de la batería. Nosotros estamos estudiando. Otra de las líneas en las que está trabajando este ministerio es justamente en el cambio de modelo de gestión de residuos en clave de sostenibilidad. Baterías, residuos de obras de construcción, por supuesto cambio del sistema de residuos urbanos para avanzar hacia la clasificación, la valorización. En todos esos temas estamos trabajando. Aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías de los celulares y todo eso, merece sistemas de gestión de los residuos especiales. Hoy no saben qué hacer con las baterías. No sabemos qué hacer, estamos estudiando, va a haber una normativa y vamos a tener novedades. También, y adelanto para otra nota, en la gestión de los envases plásticos, que es el gran tema que hoy se está discutiendo a nivel de Adrián Peña, del mundo. Cuando era ministro, que estaba... Estamos dando continuidad a algunos proyectos de la época de Adrián Peña, por esto que decíamos hoy. En estos temas ambientales tenemos que tener la capacidad de generar acuerdos y políticas más allá de las diferencias partidarias. Plan Vale, gestión de envases que nos va a permitir multiplicar por varias veces la cantidad de envases que recuperamos y lo más importante, poder reciclarlos y transformarlos en materia prima. Queda el compromiso para una nueva entrevista. Con mucho gusto.